people. Bueno, bendecido pueblo, The Lord Jehovah has spoken with me today. el Señor Jehová, Él ha hablado conmigo hoy. The Lord Jehovah has spoken El Señor Jehová ha hablado this past night very severely esta noche pasada muy severamente about the coming of the Messiah acerca de la venida del Mesías and the signs that precede his coming. y las señales que preceden su venida. And in this conversation, the Lord has spoken about a very massive earthquake that is coming. Y en esta conversación el Señor ha hablado de un terremoto masivo que viene. A very massive earthquake is coming to the earth. Hay un terremoto muy masivo que viene a la tierra. The Lord put me in there this night. The building collapsed. El Señor me puso ahí esta noche y los edificios colapsaron. Several tall buildings collapsed and they were running in all directions. Varios edificios altos se derrumbaron y estaban corriendo a todas direcciones. Again, the Lord God Almighty, Otra vez, el Señor Dios Todopoderoso, God the Father, Jehovah Yahweh, Dios el Padre, Jehová Yahweh. has spoken with me, blessed people. Él ha hablado conmigo, bendecido pueblo. He has spoken with his two most glorious messengers. Él ha hablado con sus dos gloriosos mensajeros. And in this conversation, blessed people, there was a very massive earthquake and the Lord put me in there. Y en esta conversación, bendecido pueblo, hubo un muy masivo terremoto y el Señor me puso ahí. And the building collapsed Y los edificios colapsaron to all directions. de todas direcciones. The wrath of God, the anger of God, La ira de Dios, el enojo de Dios. tremendous. The building collapsed. Fue tremendo, los edificios se derrumbaban. Tall building went down. The shaking is very violent. Los edificios altos se derrumbaron. La sacudida fue muy violenta. There is a very serious judgment of the Lord coming to the earth. Hay un juicio del Señor muy severo que viene a la tierra. And the Lord is asking for repentance. Y el Señor está pidiendo arrepentimiento. The Lord put me in there. El Señor me puso ahí. And in that place, He asked me to step forward Y en ese lugar me pidió que diera un paso adelante. and strike these people with the wrath of God Almighty. Y que golpeara a este pueblo con la ira del Dios Todopoderoso. If they do not repent. Si ellos no se arrepienten. Again, the Lord Almighty De nuevo, el Señor Todopoderoso asked me to step forward and strike these people. me pidió que me pusiera al frente y que golpeara a este pueblo. These people, if they don't repent. A este pueblo si ellos no se arrepienten. And as I stepped forward Y entonces yo di un paso al frente in that tremendous dream en ese sueño tremendo and lifted up my left prophetic arm y levanté mi brazo izquierdo profético and my left prophetic finger, y mi dedo izquierdo profético. a massive earthquake hit very severely. Un terremoto masivo golpeó muy severamente. Very severely, a massive earthquake hit. Un muy severo, un masivo terremoto golpeó And building collapsed y los edificios colapsaron all directions. One building collapsed right in front of me. a todas direcciones. Un edificio se derrumbó al frente mío. As I was going towards my right, I feared also it was collapsing, it was coming down, and I was running in all directions in terror. Un edificio se estaba derrumbando a mi derecha y la gente corría a todas direcciones. Había terror. The terror of the wrath of God. El terror de la ira de Dios. There is going to be a very massive earthquake that is going to befall the earth, and buildings are going to collapse. Hay un terremoto masivo que viene a la tierra. Los edificios se van a derrumbar. Several buildings are going to hit down. Edificios enteros se van a caer.
and people be running, and lots of people buried. La gente va a estar corriendo y mucha gente va a quedar enterrada. Then at that time, I began to run with the people. So the Lord is asking for repentance. Y en ese tiempo yo empecé a correr con la gente. Entonces el Señor está pidiendo arrepentimiento. The Lord Almighty is asking for repentance. El Señor Todopoderoso está pidiendo arrepentimiento. That the nations may repent. The Messiah is coming. Que las naciones se arrepientan. El Mesías viene. The Lord Almighty El Señor Todopoderoso. has spoken with me about his wrath, his judgment that is coming. Él ha hablado conmigo acerca de su ira, su juicio que viene. And in that judgment, Y en ese juicio, we called out the earthquake of God to strike Él llama a que el terremoto de Dios golpee an unrepentant people, the unrepentant people. la gente impenitente, la gente que no se arrepiente. And there is a lot of running, buildings are collapsing left and right. Y están corriendo mucho porque los edificios se están derrumbando a la izquierda y a la derecha. The one in front of me collapsed, in a very, very shocking manner. El que estaba al frente de mí se derrumbó de una manera muy, muy impactante. In a manner that depicts the unbearable wrath of God. De una forma que representa la insoportable ira de Dios. And the one that was behind the guys on my right also, as we began to run, we feared it was shaking, was collapsing also. Y el edificio que estaba a mi derecha atrás también se sacudió y empezamos a correr y se derrumbó también. Almost collapsing on us, we were running. Casi se caían sobre nosotros mientras nosotros corríamos. So the wrath of God against sin, Entonces la ira de Dios contra el pecado, the judgment of God against sin, la ira de Dios contra el pecado, is coming to the earth. viene a la tierra. Remember just recently, Y también recientemente, again, I commanded the locusts to come back. otra vez yo ordené a las langostas que regresaran. The locusts to come back. The plague of locusts. Las langostas que regresaran, la plaga de langostas. And now again the Lord has spoken. Y de nuevo el Señor ha hablado, The judgment of the earthquake of God. el juicio del terremoto de Dios. God is demanding for repentance. El Señor está demandando el arrepentimiento. The Messiah is coming and no one can ignore the Lord. El Mesías viene y nadie puede ignorar al Señor. The Lord Almighty is demanding for repentance. El Señor Todopoderoso está demandando el arrepentimiento. The Lord God Almighty is calling the nation to repentance. El Señor, el Dios Todopoderoso, está llamando a las naciones al arrepentimiento. I see an earthquake Yo veo un terremoto, in one building, a whitish building, in front of me collapses, the whitish building. un edificio blanco, parte de ese edificio se derrumba, es blanco. And then the one on my right also collapsed. Y el que está a mi derecha también se derrumba. This is a very serious time. The Lord is calling for repentance. Este es un tiempo muy serio y el Señor está llamando al arrepentimiento. Let everybody run to repent. Entonces todos deben arrepentirse. The principles of the Lord that will call the judgment of God into being. Los principales del Señor que harán que el juicio de Dios se haga realidad. During the tribulation are here. Durante la tribulación están aquí. The Lord is well dramatizing. El Señor lo está dramatizando bien. He is dramatizing them very, very well. Los está dramatizando muy, muy bien. Demonstrating that they are the ones Está demostrando que ellos son, that will call for the global earthquake at that time. que van a llamar por el terremoto global en ese tiempo And execute the unbearable wrath of God in the tribulation. y los que van a ejecutar la insoportable ira de Dios durante la tribulación. So that says there, the Messiah can come anytime.
Entonces eso te dice que el Mesías puede venir en cualquier momento. Y un informe preliminar revela que al menos 296 personas perdieron la vida y unas 153 resultaron heridas tras un poderoso terremoto que sacudió a Marruecos este viernes. Parte del reto para los rescatistas que tratan de sacar víctimas de los escombros y ayudar a los heridos es que los escombros han bloqueado el acceso a muchas de las zonas afectadas. La mayoría de las muertes se produjo en zonas montañosas cercanas al epicentro, a las que ha sido difícil llegar, según las autoridades. A la ULA, la televisora nacional, reporta que los equipos de rescate estaban teniendo dificultad para tener acceso a las zonas más afectadas después de que las carreteras quedaran muy dañadas. Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos le advirtieron a la población que se mantenga bajo alerta debido a la posibilidad de que ocurran réplicas de magnitud peligrosa. Es una tragedia, estamos todos con el corazón destrozados. En Marruecos ha sido tan violento el terremoto que se sintió también acá en Rabat. Y este terremoto va a ocurrir pronto. Y golpeó muy rápido. Por mi orden. Fue muy masivo. Fue muy furioso. El punto fuerte ha sido, como bien comentabas al inicio, justamente a 72 kilómetros al suroeste de Marrakech, en el monte del Alto Atlas, y que justamente responde a uno de los seísmos más fuertes que se han registrado en el país en más de un siglo. Hasta el momento las autoridades reportan ya más de 2.000 fallecidos y más de 2.000 heridos, de los cuales cerca de 1.400 estarían en una condición crítica. Tal es la situación que el Palacio Real de Marruecos ya ha anunciado 3 días de luto por delante, en el que las banderas van a ondear a media asta en todos los edificios públicos. Ayer, y tal y como veíamos en multitud de imágenes que corrían como pólvora a través de las redes sociales, el pánico tomaba a la mayor parte de la población de la ciudad de Marrakech. En el momento que sentían cómo el suelo vibraba a sus pies, abandonaban sus hogares, sus hoteles. Él ha hablado con sus 2 gloriosos mensajeros. Y en esta conversación, bendecido pueblo, hubo un muy masivo terremoto y el Señor me puso ahí. Y los edificios colapsaron. De todas direcciones. La ira de Dios, el enojo de Dios. Fue tremendo, los edificios se derrumbaban. Los edificios altos se derrumbaron. La sacudida fue muy violenta. El sismo fue de magnitud 6.8 y se reportan daños en las principales ciudades según reportes preliminares de las Fuerzas Armadas de ese país. El movimiento telúrico provocó que la gente entrara en pánico y se agolpara en las calles y la capital Rabat y hasta en Marrakech, el destino turístico más visitado de ese país. De nuevo, el Señor Todopoderoso me pidió que me pusiera al frente y que golpeara a este pueblo. A este pueblo si ellos no se arrepienten. Y entonces yo di un paso al frente en ese sueño tremendo. Y levanté mi brazo izquierdo profético y mi dedo izquierdo profético. Un terremoto masivo golpeó muy severamente. Un muy severo, un masivo terremoto golpeó. Y los edificios colapsaron. A todas direcciones, un edificio se derrumbó al frente mío.
Un edificio se estaba derrumbando a mi derecha y la gente corría a todas direcciones. Había terror. The terror of the wrath of God. El terror de la ira de Dios. De 2.500 heridos. Es ya el sismo que más muertos ha dejado en esta región, por lo menos en más de 60 años. Poco a poco se va descubriendo el tamaño de la tragedia que dejó el sismo que sacudió el viernes por la noche las provincias al sur de Marruecos. 3 días después, miles de personas empiezan a asimilar sus pérdidas. The judgment of God is coming, blessed people. Entonces el juicio de Dios viene, bendecido pueblo. Let everybody repent and prepare for the coming of the Messiah. Que todos se arrepientan y se preparen para la venida del Mesías. Nobody can ignore the coming of the Messiah. Nadie puede ignorar la venida del Mesías. Time is over. The King is coming. Se acabó el tiempo, el Rey viene. Thank you. Gracias.